Muchísimas gracias, señor presidente. Bueno, hoy la oposición socialista nos vuelve a traer una moción que, una vez más, pues refleja su profunda falta de rigor técnico, jurídico y económico. No se puede venir a un pleno, a un salón de plenos, a hablar de bonificaciones fiscales sin tener claro cuándo se aplican, dónde se aplican y qué base legal las sustenta. Por este motivo, la oposición socialista debería estudiar los expedientes, formarse, documentarse y trabajar con responsabilidad, ya que disponen de muchísimo tiempo libre. La oposición socialista, en su moción, propone que se modifiquen las ordenanzas para incluir a las familias monoparentales en las mismas bonificaciones que las familias numerosas, pero olvidan, o quizá desconocen, que las bonificaciones fiscales en tributos locales solo pueden establecerse por ley estatal y solo pueden aplicarse a impuestos y no a tasas. Lo dice el artículo 9 del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales. Pero aún así, si para ustedes la máxima ley por la que nos regimos los ayuntamientos no la consideran suficientes, pueden consultar la Ley General Tributaria, donde en su artículo 8d ratifica el artículo 9 de la Ley de Haciendas Locales. Pero el problema que tiene la oposición socialista, que es aún más grave, es que siguen confundiendo tasas con impuestos. Y eso, señores de la oposición, en un pleno municipal es inadmisible. Las bonificaciones se aplican a los impuestos, no a las tasas. Para las tasas, y esto deberían saberlo, la ley no permite aplicar bonificaciones. Lo que permite es lo que este equipo de gobierno hace, aplicar reducciones en la cuota tributaria basadas exclusivamente en criterios de capacidad económica del contribuyente y no en criterios por diversidad familiar o similares, y les remito al artículo 24 del mismo texto legal. Y también les recuerdo a la oposición socialista que en Molina de Segura ya existen esas reducciones en la cuota en ordenanzas, como en la tasa de basura o en los derechos de examen, donde se tienen en cuenta factores como el nivel de renta, la situación de desempleo o monoparentalidad, pero siempre, y repito, asociados a criterios económicos, que es como marca la ley, y nunca por ser solo y exclusivamente familia numerosa o monoparental. Por eso, una vez más, desde el equipo de gobierno nos vemos obligados a enmendar su moción, porque nosotros estamos aquí para aportar soluciones reales con base legal y viabilidad económica. Porque mientras la oposición socialista trae mociones cargadas de demagogia para colgarse medallas que no le corresponden, este equipo de gobierno hace política de gestión, de responsabilidad y de resultados, basada siempre en la legalidad vigente y poniendo a los molinenses en el centro de nuestras políticas para seguir mejorando su calidad de vida. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, señor presidente. Y entiendo que la oposición socialista, en su intento de aparentar sensibilidad social, pues pretenda dar lecciones de justicia y equidad fiscal. Pero lo que verdaderamente ha presentado hoy en este pleno es una moción técnicamente mal planteada, económicamente irresponsable y jurídicamente inviable. Vamos por partes. La oposición socialista cita normativas autonómicas y europeas para justificar su moción. La Ley 1/2023 de la Región de Murcia o la Directiva 2019/1158. Pues bien, les recuerdo a la oposición que estas normas no tienen capacidad para alterar la estructura fiscal de los ayuntamientos. O sea, no afectan a los ayuntamientos. No afectan a los ayuntamientos. La normativa que ustedes citan, aunque bien intencionada, no puede imponerse sobre el marco legal de los tributos municipales. Los tributos locales están regulados a nivel estatal única y exclusivamente por el Real Decreto Legislativo 2/2024, que es la norma que aprueba la Ley Reguladora de Haciendas Locales, única y exclusivamente. Ley por la que nos regimos todos los ayuntamientos y que solo el Gobierno de España tiene la potestad de modificar, y es lo que nosotros solicitamos. Y esto lo sabe cualquier jurista con conocimientos básicos en derecho tributario. Y lo más preocupante es que la oposición socialista sigue confundiendo conceptos, quizá para alarmar a la opinión pública. Hablan de bonificaciones en tasas municipales, cuando la Ley de Haciendas Locales no contempla bonificación alguna en las tasas. Eso no se puede hacer. Lo que sí permite son las bonificaciones para los impuestos, motivo por el cual desde el equipo de gobierno hemos presentado la moción anterior, para instar al Gobierno Nacional de Pedro Sánchez a que modifique la ley y sí podamos aplicar bonificaciones a los impuestos, y en este claro ejemplo al del IBI. Y lo que sí permite la ley para tasas
es una reducción de la cuota tributaria, pero no bonificaciones. Y eso es lo que está aplicando este equipo de gobierno. Y como les decía anteriormente, lo dice el artículo 24, artículo que la oposición socialista ni ha leído ni conoce, como tampoco sabe que no es lo mismo bonificación que reducción de la cuota tributaria. La bonificación se aplica a impuestos y las reducciones de la cuota tributaria se aplica a tasas, siempre con una variable económica. Siendo este uno de los motivos por los cuales nos hemos visto obligados a enmendar su moción. Además, la ley impide que se puedan aplicar bonificaciones a las tasas municipales, que es lo que la oposición socialista pide en su moción. Lo que sí permite, como he dicho antes, la ley, es lo que ya venimos aplicando desde el equipo de gobierno y de forma efectiva. Es la reducción de cuotas tributarias para tasas. Por ejemplo, como hemos dicho antes, en la tasa de recogida de residuos urbanos, donde aplicamos un 50%, estamos reconociendo que estamos aplicando lo que marca la ley, reducción de tasas tributarias, nunca bonificaciones a tasas. Y que esas reducciones de tasas no es por ser familia, por ninguna tipología de familia, sino que va asociado a un componente económico, ¿vale? Pero como les decía anteriormente, estas reducciones siempre están asociadas a criterios económicos y nunca a tipologías familiares o similares. En cuanto al IBI, que se admite bonificaciones potestativas al ser un impuesto, que ustedes lo mezclan todo, la ley es meridianamente clara. El artículo 74.4 solo permite bonificaciones a familias numerosas y por eso este equipo de gobierno ha traído la moción anterior. Y además hemos tenido que enmendar esta moción presentada por la oposición socialista, porque lo que ustedes proponen está al margen de la ley, ya que las tasas no se pueden bonificar. Se bonifican los impuestos y es competencia única y exclusiva del gobierno socialista de Pedro Sánchez y no de los ayuntamientos. Y sí, sabemos que hay ayuntamientos que lo hacen, pero que lo hagan otros ayuntamientos no es el argumento para que este equipo de gobierno lo haga. Nosotros no vamos a entrar en la ilegalidad por una pancarta, ni vamos a hacer demagogia. Para un momento. Les pido, por favor, que escuchen al concejal, que tienen todavía el último turno de intervención de palabra para decir lo que tengan que decir. Continúe, señor Hernández. Continúe. Como decía, nosotros no vamos a entrar en la ilegalidad por una pancarta o por ganar votos, ni vamos a hacer demagogia política. Esa labor se la dejamos al Partido Socialista. Como siempre, la oposición socialista viene al Pleno sin hacer los deberes, sin informes técnicos, sin memoria económica y sin analizar si lo que verdaderamente plantean es viable desde el punto de vista jurídico. Y mientras tanto, pues este equipo de gobierno sigue actuando con responsabilidad, ampliando reducciones y bonificaciones cuando la ley y la estabilidad presupuestaria lo permiten. Concejales de la oposición socialista, nosotros, el equipo de gobierno PP-Vox, sí defendemos a todas las familias monoparentales, pero siempre con medidas reales, responsables y sobre todo legales. Muchas gracias. Gracias.